Aguillanchu, hola amigos, soy Manuel Abraham Pacimiño y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. ¿Quién golpeó a quién? El tema de hoy día es desafíos de la Universidad Peruana ante el siglo XXI y para eso hemos invitado al doctor Luis Enrique Rivera Vela, que es antropólogo, doctor en antropología, doctor en ciencia, tecnología y medio ambiente, docente nombrado en la Universidad Nacional del Altiplano en Puno y actual vicepresidente académico de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta. Bienvenido, doctor Rivera. Buenas noches, Manuel. Es un placer que me hayas invitado y es un gusto poder compartir algunas ideas dentro de la temática que está propuesta para la conversación de esta noche. Como usted sabe, hay muchas universidades que se han creado últimamente, en los últimos 6 años, como 60. Algunas que todavía, muchas de las cuales todavía no funcionan, falta de presupuesto. Hay universidades privadas de alto ranking, pero también medianas y de bajo ranking, así como también universidades nacionales, ¿no? Hasta ahora solamente en las universidades ha producido un premio Nobel de literatura, no tenemos aún uno en ciencias como en otros países, por ejemplo Argentina, ¿no? ¿Y qué pasa con la Universidad Peruana? ¿Nos estamos rezagando? ¿Nuestro futuro es promisorio? ¿De qué depende que mejore la calidad educativa? ¿De repente cambiar la currícula escolar? Porque los exámenes, como usted sabe, piden conocimientos de cursos que ellos no llevan, ¿no? Bueno, a ver, creo que ya tenemos, yo diría, cerca ya de 40 años relacionados con la universidad. Desde que fuimos estudiantes, desde que ya somos profesionales o desde que ya estamos trabajando, laborando en una universidad. Y la verdad que podríamos hablar, cuando yo empiezo a estudiar antropología en la Universidad Nacional de San Agustín, veía como el ideal de universidad, ¿no? ¿Por qué? Sí, el prestigio que tiene a nivel nacional también es bueno, ¿no? Y era un honor, como se dice, llegar a la universidad. Pero luego, cuando ya empiezo a trabajar como docente en la Universidad Nacional del Altiplano, entonces ya veo una diferencia de la universidad, de una universidad de una ciudad grande a una universidad de una ciudad más pequeña, y con esas diferencias también culturales por el hecho de la procedencia de los jóvenes, ¿no? En el caso de Puno, al menos el 80 o 90% de nuestro alumnado son de procedencia quechua y aymara. Y bueno, yo también avalo las ideas de la interculturalidad y lamentablemente en las universidades no está muy desarrollado este enfoque. Entonces, vemos cómo esta universidad empieza a crecer también, vemos también las dificultades, pero lo que está pasando en estos últimos años es algo sorprendente. Cuando se dio la ley universitaria, todos veíamos algo complicado, algo difícil de lograr, pero que sí algo promisorio para que la universidad peruana pueda desarrollarse. Sin embargo, y luego también tras la creación de la SUNED, ¿no? Entonces mayor control, mayor exigencia en las universidades. Hemos sido testigos de estos últimos años que muchas universidades, principalmente privadas, se han cerrado. ¿Por qué? Porque simplemente comercializaban con los grados, con los títulos y no había calidad en la enseñanza. Creo que eso persiste todavía en algunas universidades. Pero el problema es que eso todavía persiste en algunas universidades privadas, también en algunas universidades públicas. Pero en estos últimos años hemos visto la avalancha de creación de nuevas universidades. Antes de venir a esta entrevista, a este diálogo que estamos teniendo, he estado participando en un webinar con autoridades del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque ellos también están preocupados por lo que está ocurriendo con la Universidad Peruana. Y de ahí recojo esta información que nos dan. Actualmente en el Perú tenemos 103 universidades públicas, pero de las 103 universidades públicas, 83 de ellas no tienen órgano de gobierno. ¿Qué significa? Que 83 universidades están en ese proceso de institucionalización o ni siquiera tienen una condición organizadora. Solo de las 83 universidades, 48 están con comisión organizadora, como es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, de la cual formo parte de la comisión.
35 universidades aún no tienen comisión organizadora. Y lo más desastroso es que solo 43 universidades, estamos hablando casi del 50% de las universidades, de esas 3 universidades, aún no tienen presupuesto. Entonces, ¿hacia dónde el Estado está llevando a la universidad? No quiero ser pesimista, pero yo tengo experiencias de haber seguido mi doctorado en una universidad brasileña. También tengo la experiencia de haber seguido una pasantía en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también tuve una pasantía en la Universidad de Amberes, en Bélgica. Entonces conozco la experiencia de otras universidades de alto nivel. ¿Qué pasó en la Católica de Lima? Mi maestría ha sido en la Católica de Lima. Y la Católica de Lima sabemos que es una de las consideradas en el ranking, en los primeros lugares en el Perú. Entonces tengo ese recorrido por estas universidades, y si trato de hacer una comparación con lo que ocurre con mi universidad donde laboro, con lo que ocurre con nuestra Universidad Nacional Autónoma de Guanta u otras universidades también del Perú, porque he visitado muchas universidades aparte de las que les he nombrado en todo el contexto latinoamericano y también del Perú, y la verdad que lo veo con desánimo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el Estado se estuvo esforzando para lograr esa calidad en las universidades, y eso veíamos con las exigencias que teníamos, que tienen que licenciarse, que tienen que acreditarse. Entonces yo observaba en mis colegas un cambio de actitud. Sí, tengo que hacer esto, no tengo maestría, tengo que estudiar maestría, no tengo doctorado, tengo que estudiar doctorado. Y los jóvenes que ahora quieren formar parte de las universidades, ellos saben, si quieren ser docentes universitarios, tienen que seguir maestría. Listo, pero ¿qué ocurre? También se empiezan a masificar la maestría. Todas las universidades empiezan a ofrecer maestría, y muchas universidades, que no hay necesidad de dar nombres, creo que todos sabemos cuáles son, dan la maestría simplemente por el hecho de haber pagado, ¿no? Y no exigen calidad. Entonces, eso es lo que está formando parte hoy en día de la educación superior, y es por eso que lamentablemente tengo que decir, sí veo con mucho desánimo lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en el futuro con la universidad peruana, principalmente con la universidad pública. Entonces, ¿cuál sería el factor predominante, la piedra de tropiezo o la roca para que no avance la universidad? ¿Falta el presupuesto? Bueno, lo principal es la falta de presupuesto. Nuestra universidad solamente tiene 27 millones para el presupuesto anual. La universidad que se ha creado hace poco, la del BRAE, tiene más de 35 millones, aparte del canon minero, que creo que, no sé cuánto, que creo que dobla el canon minero que tiene la del BRAE. Y otras no tienen nada. Buena economía ahí. Pero ¿qué ocurre? Ya nos crean las universidades, pero no nos crean plazas para docentes. Nos exigen que se institucionalicen y no nos dan más clases para docentes principales, que es un requisito para poder formar o constituir los órganos de gobierno de las universidades. Cuando hemos ido a Lima, bueno, ya tuvimos la oportunidad el año pasado, este año, para ir a presentar el presupuesto para el próximo año, nos dicen lo mismo. Primeramente, no pidan presupuesto para infraestructura porque no hay dinero para infraestructura. Tampoco pidan presupuesto para docentes porque no hay dinero para, o no hay presupuesto para docentes. Entonces le decimos, ¿y cómo nos exigen que institucionalicemos la universidad? Porque nosotros tenemos solo 11 docentes en la categoría principal. Y para institucionalizar una universidad con las características que tenemos, que solamente son 3 escuelas, mínimo necesitamos 21 docentes en la categoría principal. En esta última presentación del presupuesto, también, bueno, ya al finalizar nos indicaron, ¿no? Pero va a haber un aumento, va a haber, tiene un plazo, digamos, la reunión fue el 19 de junio, y ya al finalizar nos dijeron, tienen plazo hasta el 30 de junio para presentar su demanda adicional, que este año sí va a haber una demanda adicional. Entonces prioricen lo que ustedes crean que es necesario. Yo dije, bueno, por supuesto, nosotros vamos a priorizar docentes, porque queremos asegurar, al menos la comisión en la que estamos, dejar institucionalizada nuestra universidad. Pero para dejar institucionalizada nos faltan los docentes. Infraestructura ya tenemos,
cumplimos casi la mayoría de las condiciones de calidad que se exigen para la institucionalización. Pero si no tenemos más docentes principales, va a seguir demorando esta institucionalización. ¿Y también más carreras, como zootecnia y biotecnología? También hay esa propuesta, pero miren como anécdota, ¿no? Cuando nosotros empezamos a laborar en esta universidad, ya ejercer nuestra función como parte de la comisión organizadora, en las reuniones que teníamos con el Minedu, siempre nos decían lo mismo: recuerden que a ustedes se les ha contratado para institucionalizar la universidad. Pero nosotros escuchamos el clamor del pueblo, la prensa, el Frente de Defensa, los mismos profesores, ¿no?, que nos decían: pero esta universidad nació con 5 carreras, ¿por qué no lanzan las otras 2 carreras? Y yo quiero que sepan a los televidentes, es fácil decir creen 2 carreras, listo, ya, las creamos. Pero hay que pensar que para crear 2 carreras, ¿cuántos docentes necesitamos el primer año? Mínimo unos 4 docentes por cada carrera. Y pasa un año más, ya no vamos a necesitar 4, vamos a necesitar 8 docentes. Actualmente nuestra universidad aún no tiene el 100% de la plana docente para poder satisfacer la demanda académica que tenemos. Con los trámites que se han hecho con las gestiones y también con el nombramiento extraordinario que hubo el 2024, hoy en día logramos que nuestra universidad tenga 43 docentes nombrados. Pero para cubrir la demanda académica necesitamos un promedio de 53, 54 docentes. Ahora, ¿de dónde sacamos presupuesto para contratar a los docentes? El Estado no nos está dando ese presupuesto. Y nosotros tenemos que, como se dice, agenciarnos de la economía que tiene la universidad. Listo, de 3 plazas que tenemos para docentes, para administrativos CAS, esas pongámoslas también para docentes. Tenemos que contratar docentes por locación de servicio. Y la verdad que para mí ese es un maltrato al docente. También empieza a criticar que una institución educativa no puede contratar a docentes por locación. Pero nos obligan, y eso lo sabe el Ministerio, y eso tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Economía lo saben, ¿no? Entonces, pero ellos dicen, bueno, ustedes hagan gestiones. Hacemos las gestiones, desde que hemos llegado hemos hecho las gestiones tanto en el MEF como Minedu para que nos den más carreras, y bueno, hasta la fecha más plazas, y hasta la fecha nada. Ahora estamos en un concurso de cátedra. Esperamos que la próxima semana se logre cubrir 3 plazas que tenemos para docentes nombrados, porque si no logramos cubrir, esas plazas las perdemos de vista. ¿Para auxiliar? Para auxiliar. Y el problema es ese también, ¿no? Que muchos profesionales no vienen porque, no digamos que están mal pagados. Un auxiliar, al contexto peruano, yo diría que un auxiliar sí gana algo respetuoso para nuestro contexto peruano, pero un profesional ya especializado, traer un especialista, porque eso es lo que más nos falta hoy en día para nuestras carreras, no va a venir por el sueldo de un docente auxiliar, ¿no? Por un principal todavía podría venir, pero por un auxiliar no va a venir, ¿no? Y esa es la preocupación que hay. Y miren, ya hace un momento te comentaba, y esto que Huanta, yo también he tenido la oportunidad de visitar diferentes lugares, y Huanta para mí es una plaza muy, pero muy adecuada. Si a mí me hubiesen ofrecido de más joven, hay una plaza en Huanta, venía a Huanta y de hecho que me enamoraba de Huanta. Tiene buen clima, el costo de vida es económico, hay vegetación, hay una ciudad cercana a la que podemos acudir si es que hay algo que no encontramos acá. Pero al final, como se dice en Huanta, encontramos también casi de todo. Y la gente bien educada, ¿no? La gente es muy amable, es tranquila. No hay la inseguridad que hay en las No hay la inseguridad que hay en las grandes ciudades, pero muchas veces los jóvenes profesionales dicen, no, pues soy profesional, quiero ir a la ciudad. Y siempre están compitiendo más por ir a las ciudades grandes. Y también está proyectado para el próximo año maestría, ¿es así? A ver,
Estaba contando que desde el ministerio nos indicaron, ¿no? A ustedes no se les ha contratado para crear nuevas carreras, se les ha contratado para institucionalizar la universidad. Y los 2-3 primeros meses que hemos estado en la gestión, lo tomamos, como se dice, al pie de la letra. Y con las doctoras dijimos, bueno, sí, es cierto, tenemos que pensar más en institucionalización y no en la creación de nuevas carreras. En otras palabras, los 10 principales que no, así es. Sin embargo, escuchando, o sea, viviendo la realidad de estar en la universidad, viendo que sí es necesaria la creación de nuevas carreras, nos propusimos a hacer todas las gestiones posibles. ¿Para qué? Para la creación de nuevas carreras, no solamente pregrado, sino también programas de maestría. Entonces, el año pasado, ya a partir del mes de noviembre, se hizo un estudio de mercado, un estudio de pertinencia para ver cuáles serían las carreras más adecuadas, tanto para el pregrado como para los programas de maestría. En este momento ya tenemos diseñada la mayoría de las currículas. ¿Por qué? Porque es todo un trámite que hay que hacer también en el ministerio. Entonces no es simplemente solicitar, quiero solicitar 5 carreras, no. Hay una serie de requisitos que tenemos que cumplir y eso ya tenemos prácticamente todos los requisitos. Seguramente que de aquí 1 o 2 semanas ya se enviarán los documentos y, como nos indican, tenemos que esperar un tiempo prudente, un mes como mínimo, para que nos puedan dar una respuesta. Lo único que nosotros necesitamos es que el ministerio tengan registrado ahí los programas que queremos ofertar. Pero sería una locura, por ejemplo, si nos avalan 5 carreras, el próximo año lanzar a un concurso de admisión para 5 nuevas carreras. ¿Por qué? Porque no vamos a tener suficientes aulas y no vamos a tener suficientes docentes. El cálculo que hemos hecho, que con la plana docente que tenemos, esperamos la nombración, que se nombren estos 3 otros docentes, esperamos que nos den al menos mínimo unas 5 o 6 plazas nuevas. Sí podríamos empezar, pero solamente con 2 carreras, porque nuestros ambientes también están ahora un poco saturados, más que se está terminando la construcción de pistas y veredas en INTAI, pero ya el próximo año está terminado todo lo de INTAI, entonces sí vamos a tener más espacio, principalmente en 5 esquinas, como para que se puedan establecer 2 carreras. ¿Cuáles serían? A ver, las carreras que nosotros estamos proponiendo al ministerio son las 2 carreras con las que fue creada, zootecnia y biotecnología. Luego también estamos proponiendo enfermería, estamos proponiendo ingeniería de sistemas y educación intercultural bilingüe. Muy bien. ¿Y qué tanta aceptación tiene actualmente este año, por ejemplo, las 3 carreras que se ofrecen normalmente? Se está refiriendo a las 3 carreras que te decía. Sí. Miren, bueno, ahí también vemos que sí hay un buen número de postulantes para la carrera de ingeniería ambiental. Entonces, ingeniería ambiental en este momento es la escuela que tiene mayor demanda. Luego está ingeniería de negocios agroforestales, y la que tiene un poco menos de demanda es la carrera de administración del turismo. ¿Convendría supuestamente, hipotéticamente, partir en 2 attach, administración por un lado, turismo por otro? Lo que convendría para un futuro es crear una facultad de administración y que se pueda enseñar en algún momento administración, y dentro de una de las especialidades que podría ser administración de turismo. ¿Por qué? Porque el turismo vemos que está creciendo. Después de la pandemia hubo una caída del turismo a nivel nacional, pero también ya se está recuperando. Las fuentes del Ministerio de Turismo indican que todavía dentro de 2 años recién nos vamos a recuperar en la llegada de turistas extranjeros al nivel que se estuvo en el 2019 y el 2020, ¿no? Entonces, sí hay mucha apertura del mundo, principalmente del mundo asiático hoy en día, que su economía ha crecido y están queriendo conocer nuevas culturas, nuevas sociedades, y Ayacucho es un destino bastante agradable, la verdad.
ingeniería y gestión ambiental, ahora se llama ingeniería ambiental. No, a ver, también esa información es necesaria que los televidentes sepan. La carrera se creó como ingeniería en gestión ambiental. Y sí ha habido aceptación, pero siempre lo ven, y sí, es algo distinto a lo que es ingeniería ambiental. Entonces, el año pasado, cuando llegamos, igual, los profesores de la carrera de ingeniería y gestión ambiental nos manifestaron la intención de cambiar de denominación. Los estudiantes de igual forma. Entonces, esa también es una labor que hemos realizado el año pasado y hemos logrado que la SUNEDU acepte que ahora ya no sea ingeniería y gestión ambiental, sino que sea ingeniería ambiental. ¿Por qué? Porque ya tenemos, me parece que ya son 8 promociones de egresados. Ya tenemos estudiantes nuestros que están en el mercado buscando trabajo como ingenieros en gestión ambiental. Y lamentablemente en los perfiles de los puestos de trabajo que encuentran, no encuentran o son mínimos lo que son para ingenieros en gestión ambiental. Pero ingenieros ambientales sí, es lo que más se oferta. Entonces se ha logrado y ahora los estudiantes que van a egresar este año o este semestre, los estudiantes que ingresen también o los cachimbos que están actualmente en primer semestre, todos ellos ya van a salir como ingenieros ambientales. ¿Y va a seguir el mismo camino? Lo de INAF, esa tiene que ser una decisión de sus docentes. A ver, lo que ha pasado con esta universidad es algo raro. Es una de las pocas universidades, si no acaso es la única universidad, que ha nacido con 3 carreras con nombres híbridos. No hay en ninguna universidad del Perú que se enseñe Administración de Turismo Sostenible y Hotelería. En las universidades se enseña turismo, se enseña administración de turismo, se enseña turismo y hotelería y denominaciones similares. Lo de INAP, de igual forma, tampoco no encontramos en ninguna universidad peruana que se enseñe ingeniería de negocios agroforestales, agronómicos y forestales. Entonces los profesores de INAP, los estudiantes también están preocupados por esa situación, porque el enfoque que se le debe dar a INAP está más en la parte del agronegocio. Sin embargo, también es una realidad que Huanta es una zona productora y lo que se quiere es la transformación de los productos agrícolas que logran tener en el campo. Entonces, por ahí también la parte de agronomía es interesante. Entonces, los docentes ahora este año esperamos hacer cambios en los planes curriculares y es ahí donde tienen que dar una debida orientación. Y si hay necesidad de cambiar la denominación, se cambiará para el beneficio de los futuros profesionales. ¿Y los docentes ambientales también tienen ese interés o no muestran eso? Hay interés, sí hay interés de los docentes, pero por ejemplo, nosotros identificamos por especialidad. Entonces vemos que hay más docentes de ingeniería agronómica, tal vez un docente de ingeniería alimentaria, pero luego son docentes inclusive del área de las ciencias sociales, porque como la universidad es pequeña y la universidad peruana exige también que se dicten cursos generales en los primeros semestres, y estos cursos generales en su mayoría son del área de humanidades. Entonces la universidad tiene también docentes de educación, filósofos, y es ahí donde se tiene que crear un departamento exclusivo para ellos, pero con el número de docentes que tenemos, a la fecha vemos que se imposibilita. Y hasta el año pasado, hipotéticamente, estaba funcionando el departamento de estudios generales, ¿no? No, como departamento no. Solamente había un responsable de estudios generales. Sí, pero como departamento no. Porque según el estatuto tiene como 6 Cuando departamentos. nosotros hemos llegado, solamente hemos encontrado el departamento de ingeniería y administración. Que ya no hay tampoco, ¿no? Lo que sí nos hemos enterado es que hace 3 años sí había el departamento de humanidades y el departamento de ingeniería y administración, y luego se fusionó a uno solo. Entonces,
Estamos en eso. El estatuto que dejó la comisión anterior mencionas como 6 departamentos. Bueno, en ese estatuto sí se menciona como 6 departamentos, obviamente lo hicieron pensando en la futura claro, creación. Con rector y todo eso. Así es, en la futura creación de nuevas escuelas. Y hay un divorcio, ¿no?, entre lo que se enseña a los escolares que después van a postular a la universidad, ¿no? Bueno, la universidad exige otros temas, otros cursos que a sí, nosotros nos enseñan en nuestro tiempo. Sí, esto es lamentablemente en el Perú ocurre eso, ¿no? Que la currícula de la educación básica regular tiene unos contenidos y cuando nosotros queremos postular a una universidad nos exigen otros contenidos, y es por eso el auge que hay también de los institutos preuniversitarios. ¿Por qué? Porque todo lo que no nos han enseñado en 5 años pretenden enseñarnos en 3, 4 meses. ¿Por qué? Porque en la universidad nos van a hacer preguntas, no mucho de lo que hemos estudiado en en la educación secundaria, sino otros tipos de preguntas también. Entonces ahí hay un bloque, ¿no? Hay algunos colegios hoy en día privados principalmente que se constituyen como colegio preuniversitario. Al menos en Puno hay varios colegios que son preuniversitarios. Entonces ellos los forman a los estudiantes sin directamente para el área de ingenierías o para el área de biomédicas con los temas que saben que en la universidad o en un examen de admisión universitario puede exigir. Pero el Estado tiene uniformizado, ¿no?, cuál es el plan curricular, y bueno, hay también algunos pequeños márgenes donde la institución educativa puede ir generando sus propios contenidos. ¿Convendría crear un semestre cero para los ingresantes, para nivelar? En eso estamos, pero no como semestres cero. Lo que se llama es la nivelación. Ya, cursos de nivelación. Sí, pero yo la verdad que no estoy de acuerdo con estos cursos de nivelación, porque estos cursos de nivelación, la experiencia que hemos visto en mi universidad de origen y en otras universidades, es solamente una semana. Entonces, cuando empezó a implementarse en el caso de la UNAPU, ¿no?, ya nos obligaron, todas las escuelas tienen que implementar el curso de nivelación a los cachitos. ¿Y en qué consiste eso? Primero, hay que hacerlo durante una semana. Ingresan, se matriculan, la primera semana de clases tiene que ser curso de nivelación. Yo enseñaba algunos años en el centro preuniversitario el curso de razonamiento verbal. Entonces, listo, me anoté para darles la nivelación en razonamiento verbal. ¿Y qué me pedían? Que solamente diste el curso durante 2 horas. Yo les decía, pero ¿cómo voy a lograr la nivelación de los jóvenes que han sacado baja nota en RB con 2 horas? Bueno, así indica el reglamento. Bueno, a la final, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Entrar al aula, tomar una prueba de entrada, luego de la prueba de entrada darle esa charla de un par de horas, y luego una prueba de salida. Y a la final es promediar las 2 notas. Si sale aprobado, listo, ya se niveló en RB. Y eso igual con RM, igual con matemáticas, con estadística, recuerdo que también en Puno con inglés, y me parece como una lengua nativa. ¿No? Entonces, no es una verdadera nivelación. Un semestre cero sería mucho más interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque sería todo un semestre con cursos propedéuticos para que los alumnos puedan nivelarse y puedan entrar con mejores capacidades ya a los cursos en sí de la universidad. Usted es miembro de la Comisión Organizadora del año pasado en la Universidad Nacional. Sí. ¿Cuál es su experiencia hasta ahora? ¿Cómo proyecta la universidad? ¿Es optimista con lo que venga? Bueno, a ver, para esta universidad sí, estoy siendo optimista. Primeramente porque ya tiene infraestructura adecuada, falta nomás terminar las pistas y veredas, tiene laboratorios ya equipados y ahora se van a seguir equipando, ¿no? Todavía no ha terminado el proyecto de equipamiento de los laboratorios de INTAI, esperamos este año terminar ya con ese equipamiento. Al menos para las 3 escuelas profesionales ya tenemos algo adecuado, ¿no? Veo en los docentes el interés también por avanzar, veo en los docentes el interés por la investigación, tenemos buen número de docentes
investigadores, de docentes renacir, que es lo que la universidad también exige ahora. Y en los mismos jóvenes veo ese entusiasmo, ese ánimo por aprender, por asistir a la universidad, por participar en las actividades. Entonces sí lo estoy viendo bastante optimista el desarrollo que podamos tener en la UNA. Y hay interés por las autoridades municipales, ¿no?, de la provincia y de los distritos. Sí, recibimos con cierta frecuencia la visita de autoridades, principalmente de distritos cercanos, de comunidades campesinas, interesados en apoyarnos, interesados en donar terrenos, en que sus hijos puedan venir a estudiar, hacer algún tipo de convenio. Sí lo veo. ¿Por qué? Porque miren, en Ayacucho es un departamento que tiene actualmente, me parece que cerca de 600.000 habitantes. Me parece que está cercano al medio millón. Entonces ya es una región con buena cantidad de población. Y solo tenemos una universidad pública que se desarrolla, ¿no?, que está en Huamanga. Pero aquí tenemos esta zona del BRAE, y yo creo, y muchos de nuestros estudiantes provienen de la zona del BRAE, son propiamente aquí de Huanta, y también tenemos estudiantes que vienen de Huamanga. Entonces, si nosotros logramos potenciar más la universidad, de hecho que muchos jóvenes que son del BRAE, de los distritos cercanos, sí van a preferir venir. También hay estudiantes de Huamanga, ¿no? Sí, también tenemos estudiantes de Huamanga. Y también algunos estudiantes de la cercana Huancavelica, ¿no?, principalmente Acobamba, Churcampa, ¿no?, que están prácticamente a un paso de Huanta. ¿Y los docentes son de diferentes partes del Perú? Los docentes, tenemos docentes de Tarapoto, de Lima, de Arequipa, de Cusco, de Puno, bueno, también Trujillo, y también Tacna, de la región, ¿no? Así es. Doctor Rivera, aprovechando que usted es especialista en antropología y para brevemente ilustrarnos, cuéntenos sobre sus investigaciones en su campo. Vaya, yo no sé si alcanzará el tiempo. Sí, tenemos hace mucho tiempo que no hablo del trabajo que yo realizo como antropólogo, pero bueno, ya que me piden, la haremos a conocer. Bueno, los temas que yo trabajo básicamente empecé trabajando temas de antropología de la religión, que es un tema que me apasiona, el campo religioso, y luego entré al campo de la identidad cultural y de la interculturalidad. Y luego de haber seguido el doctorado que diste a conocer de tecnología de ciencia, tecnología y medio ambiente, me interesó el tema de cambio climático. Entonces, hoy en día he incorporado a esos temas en el tema de cambio climático y medio ambiente. Y en Puno, por ejemplo, hay mucha presencia minera, pero también la población está en contra de la minería. Entonces, eso nos ha permitido incursionar también en el campo de los estudios en contextos mineros, lo que llamamos nosotros antropología de la minería. Y eso con un proyecto de la Universidad de Amberes, y hoy en día ya estoy proyectándome para lo que va a pasar en el futuro. Estamos en contacto también con un instituto, que es el Instituto Francés, que trabaja en muchas partes del mundo, el IRD, International Research Development, de Francia, y que ellos están interesados con el estudio por la contaminación del lago Titicaca, el medio ambiente, pero también les interesa mucho la cosmovisión andina, les interesa mucho el pensamiento andino, y entonces por eso que también me han invitado a participar con ellos. Bueno, estamos participando a la distancia, todavía no formalmente. Una vez que deje ya Huanta, sí me voy a incorporar al equipo que recién se está instalando en Cusco, y ya es para un trabajo de 3 años que vamos a realizar con ellos, y esperamos de acá 1 o 2 años todavía. Doctor Rivera, la antropología de la religión apoya la idea de que en toda cultura hay creencias religiosas sobre lo sobrenatural por supuesto. Una lección muy grande que recibí en un curso de antropología de la religión en la universidad
Católica del Perú, justamente con uno de los grandes antropólogos, sacerdote y antropólogo sobre el tema, que es una eminencia a nivel latinoamericano e iberoamericano, el padre Manuel Marzal, que ya falleció hace ya como 15 años me parece. Él nos mostró claramente la diferencia de la teología con la antropología de la religión. Entonces, él nos indicaba, la teología estudia cómo Dios se revela al hombre. En cambio, la antropología de la religión estudia cómo el hombre crea, busca a ese Dios, ¿no? Entonces, y nosotros podemos ver que en las diferentes culturas hay diferentes formas de creer, de adorar. Lo más cercano que tenemos en nuestro contexto son las ofrendas que se hacen a la Pachamama. Aquí hemos visto cómo se hacen las ofrendas que se hacen a la Pachamama, principalmente por el Año Nuevo Andino, uno muy frecuente, la chaya, el tincar, la lectura de las hojas de coca, que son prácticas religiosas de la población. Algunos lo llaman, no son creencias, son supersticiones. No, esos son actos religiosos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de participar en cultos de religiones como el candomblé, de religiones como algunas otras religiones de origen africano que hay en Brasil, y vemos que a la final todos quieren ir hacia algo, buscar ese algo que existe o que se cree que existe y que muchos le denominan Dios. En la selva amazónica brasileña hay una tribu Piraja, que el Instituto Lingüístico de Verano, que se encarga de traducir, estudiar lenguas para traducir el monte, envió a un misionero, un lingüista, para aprender su lengua, ¿no? Y él descubrió que no tenían la idea de Dios, y más tenían un lenguaje donde no había lo que nosotros podríamos llamar, él dijo que esto tal cosa, no existe esa manera, ¿no?, de subordinación, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que más le llamó la atención era que no, era bien práctico, ya tú hablas de Jesús, pero tú lo has visto. Y el misionero dijo, no. Y hizo mudar tanto que dejó sus creencias. Pero sería una sección, unos piratas, parece. En la mayoría de los pueblos que han sido estudiados por los antropólogos principalmente, sí han encontrado las ideas de Dios, y si no son las ideas de Dios, de un ser sagrado. Hay un texto clásico, déjenme acordar, la religión Nuer, que Nuer es un pueblo africano. Entonces ahí igual no hay la idea de Dios, pero hay las ideas de los espíritus. En las religiones afro de origen africano tampoco no hay la idea de Dios, hay la idea de los espíritus, de los orishas, y que los orishas vienen y se posesionan sobre uno, pero no hay una idea. En la misma religión, por ejemplo, ¿cuál de estas religiones? La religión budista, ¿no? Hay, por ejemplo, no hay idea de Dios, no hay idea de cielo, pero hay una idea de nirvana, ¿no? Nirvana como algo perfecto, algo tranquilo, algo apacible, un espacio con esa característica, ¿no? Pero lo que a mí me interesa mucho de esto, sea uno de la religión que sea, es que al menos hay una orientación, una guía. Todos queremos vivir felices, todos queremos vivir tranquilos. Y en ese apoyo, con ese apoyo de una idea, entre comillas, superior, algo invisible, es que muchos se van muriendo. Claro, como una búsqueda de protección, ¿no?, ante los avatares de la vida. Así es. Y en nuestra época secularizada, científico-tecnológica, también se puede ver, si ya no Dios, sino lo sagrado, pero a pesar de todo eso, pero veamos qué ha pasado con la pandemia. Antes de la pandemia, también los especialistas decían las religiones van a desaparecer. Vino la pandemia y ha vuelto nuevamente ese sentir espiritual. La gente se ha vuelto algo más espiritual durante la pandemia y ahora. Y cultos encontramos de todo tipo. Yo hice para mi tesis de maestría, hice estudios sobre nuevos movimientos religiosos que se han originado en el Perú. Algunos
de ellos conocido como Alfa y Omega, Sí, sí. pero otro prácticamente casi desconocido Cristo Quero. como Kiryosuru, la religión de Kiryosuru, ¿no? Pero vemos, y este ánimo del estudio de las religiones me ha llevado desde muy joven visitar muchas iglesias para ver cuáles son sus creencias, cuáles son sus costumbres, el dogma que tienen, pero no con la intención de convertirme. O sea, yo no fui a buscar una religión, fui a conocerlos. Y hoy en día, cuando viajo y me da la oportunidad de ir a algún culto, voy y participo del culto, trato de averiguar, trato de aprender algo de ellos, y me parece fabuloso esa forma de que tenemos los seres humanos de creer en algo, de creer en alguien, porque muchas veces eso es lo que justamente nos impulsa para seguir en este mundo. En sociedades secularizadas y desarrolladas como los países nórdicos se habla también, ¿no?, de que la creencia ha disminuido, pero a pesar de eso, por ejemplo, este deportista noruego, ¿no?, se declara cristiano. Sí, pero a ver, o hay una transformación, ¿no? Vayamos nomás a ver, Albert Einstein. Albert Einstein se consideraba ateo, pero luego de haber creado la bomba atómica, luego de haber explosionado la bomba atómica en Hiroshima, ya cuando él se retiró viviendo en Estados Unidos, ¿qué declaró? No, se convirtió al catolicismo, ¿no? Una persona como él se convirtió. ¿Por qué? Porque reaccionó y dijo que sentía la necesidad de creer en algo, o tal vez para lavar sus culpas, que por el descubrimiento que había hecho, mucha gente había muerto, ¿no? Lo psicológico. Así podría ser. Bueno, la religión da tranquilidad, esperanza, siempre y cuando se crea, ¿no? Yo no creo mucho en la religión, yo creo más en la espiritualidad, porque cuando hablamos de religión estamos hablando básicamente de las instituciones establecidas, de las instituciones ya bien estructuradas. Entonces, yo creo que la gran mayoría de los peruanos somos cristianos católicos, pero no somos cristianos católicos practicantes, somos cristianos católicos ya de costumbre. La tradición. La tradición, porque nos han bautizado de niños. Y en los colegios nos enseñan 11 años. El curso de religión lo maneja la Iglesia Católica. Alguna vez participé justamente como parte de la sociedad civil en la TREP en Puno, porque para armar el nuevo proyecto educativo regional. Entonces yo ahí intervine y dije, a ver un momento, el curso de religión, me gustaría que el curso de religión cambie su contenido, porque para mí no es curso de religión, es un curso de catolicismo. Claro, así es. ¿Y qué hacemos si tenemos ahí un niño que ya sea un joven agnóstico? Si tenemos un joven mormón, un joven testigo de Jehová, no podemos enseñarle a rezar, a persignarse. No, entonces, ¿por qué no damos un curso de religión? Y en el curso de religión podemos ver la importancia de la ética, de la moral, ¿no? Entonces, y otras religiones. Y dar a conocer la variedad de religiones que hay y cuáles son los dogmas para que no haya tampoco esos conflictos que tenemos entre personas de diferente dogma. Pero me callaron. Pero un momentito, pueden cambiar los contenidos de todos los cursos, pero no pueden tocar el curso de religión. ¿Por qué? Porque el Estado peruano tiene un convenio con la Iglesia Católica y el curso de religión es administrado por la Iglesia Católica. Los últimos días del mandato de Morales. Así es. Entonces, con eso, imposible de convertirlo en un curso de religión. Hasta que para mí sería fabuloso que haya un curso de religión para conocerlos. Y es dentro de la línea del ecumenismo. Juan Pablo II intentó hacer eso, juntar a todas las religiones y que entre todas compartir, aprender de todas. Y la interculturalidad es algo similar, ¿no? Conocer las culturas, conectar entre las culturas y aprender una de la otra. Claro. No mirar a una como inferior, como otra superior. Ser tolerante. Ser tolerante. Eso es lo que Juan Pablo II quiso. Y recuerdo, todavía tengo acá la visión de una foto histórica que tomaron cuando reunió a la gran mayoría de los líderes de las diferentes religiones del mundo. Si trataba con el Vaticano, tendría que ser denunciado por el presidente o el Congreso para
invalidable y cambiar la currícula, solamente ahí. No, claro, o sea, como se dice, eso es un candado. Sí, sí. Es un candado. Se tendría que romper la relación estable con el sí, sí. Pero claro, habría protesta. No, pero ahí vemos, ya, es por eso que digo, eso es la religión. Una religión es una institución y está estructurada como la religión cristiana católica, como los hermanos testigos, los hermanos de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días y otras iglesias. Los hermanos ateos. Pero otra situación es que yo, por ejemplo, yo me siento más, yo hablo mucho de espiritualidad. ¿Puede haber espiritualidad en un ateo? Sí, sí. ¿Cómo si? Los ateos muchas veces dicen, yo no creo en nadie. No crees en Dios. ¿Estás seguro que no crees en Dios? Perdón. ¿Estás seguro que...? Sí, no, yo no creo en nadie. A ver, seguimos hablando. Yo creo en el ser humano. Estás creyendo en nadie. Te estás guiando por algo. Entonces no puedes decir que no crees en nadie. Claro. Que no crees en Dios. Porque una persona puede creer en Dios y su vida se orienta hacia allí. El otro no. Yo creo en la fuerza humana. La ciencia. Yo creo en la ciencia. Entonces la ciencia se convierte en su Dios. Un capitalista hoy en día no cree en nadie. ¿Cómo que no cree en nadie? Cree en el dinero. O sea, el dinero es un mundo. Y él se guía en función al dinero. Como marco de gravitación y de devoción, como diría Eric Fromm. Así es. O sea, siempre tenemos eso, ¿no? Sí. Se crea o no se cree en Dios, hay marcos de referencia y devoción. No, y por ejemplo, muchas veces se dice, no, si quieres llevar la fiesta en paz, no hables de Dios, no hables de política. Sí. Bueno, a mí me dicen eso, yo digo, si hablamos de religión, para mí va a ser lo mejor. Me encanta hablar del tema religioso. Hay una idea detrás de la enseñanza de la religión, ¿no? Los papás también creen eso, ¿no? De que si mi hijo estudia el curso de religión va a ser mejor persona, va a tener valores. ¿Qué tan cierto es esto? No, pero a ver, estamos viendo el curso de religión que se da en la educación básica regular. Recordemos qué es lo que nos han enseñado en el curso de religión. Lo que yo recuerdo es que me han enseñado a rezar, me han enseñado al Padre Nuestro, me han enseñado a la Ave María, me han enseñado de los santos, ni siquiera me han enseñado a leer la Biblia. Yo digo, nos hubiesen enseñado a leer la Biblia. Todos los años era lo mismo, ¿no? Nos hubiesen enseñado a leer la Biblia, hubiese sido algo fabuloso. Yo envidio a los hermanos que son de otras religiones que sí saben leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia sí es un libro súper interesante. Tiene de todo, pues. Tiene de todo. Como decir, uno en la Biblia sí encuentra respuestas para todo. Pero cuando la mal utilizamos, bueno, ahí más bien no. Algunos padres te creerán que en el curso de religión lo van a alinear al joven, no necesariamente, no. Y eso es lo que vemos actualmente, ¿no? Muchos ciudadanos que han tenido cargos y han sido criados en el colegio católico. Sí, pero entonces es por eso que yo voy en contra de la religión como institución. Por eso prefiero hablar de espiritualidad. Muchas gracias, doctor Rivera, por su excelente participación, muy ilustrada. Sus palabras de despedida para nuestra teleaudiencia. Bueno, primeramente agradecerte por esta invitación, por esta conversación que la verdad me ha agradado mucho, ¿no? Empezando a hablar primero de la realidad de la universidad, y bueno, que lo puedo expresar así libremente, y lo expreso libremente porque es lo que siento. Y lo siento eso porque es lo que he vivido, lo que he estado experimentando durante estos últimos 40 años, ya como estudiante universitario, como de una u otra manera relacionado con la universidad, y no solamente con esta universidad, y no solamente con universidades peruanas, sino con otras universidades también de diferentes partes del mundo. Y la segunda parte, que, bueno, no sé cómo salió el tema religioso, como te dije, fueron los primeros temas que trabajé, tanto para mi tesis de licenciatura, fue sobre cosmovisión andina, en la tesis de maestría fue sobre las nuevas iglesias. En doctorado quería también trabajar el tema religioso, pero después ya me desanimé y dije, no, prefiero ir por el tema de identidad, de interculturalidad, de los jóvenes inmersos en las universidades, jóvenes indígenas, inmersos en las universidades tanto de Brasil como de Perú, y ver también cómo siguen conservando su identidad estando allí en la universidad, los choques culturales que tienen,
y las relaciones interculturales que van surgiendo también por venir de mundos distintos. Porque una cultura es un mundo distinto. El pueblo quechua, el pueblo aymara, cada uno es un mundo distinto, y el pueblo occidentalizado en el que vivimos también. Pero ahí tenemos que saber cómo convivir y cómo desarrollarnos sin que uno oprima al otro, ¿no? Bueno, con estas palabras me despido, agradeciéndote nuevamente por tener esta oportunidad de conversar. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Soy Manuel Ávara Pacimiño y los invito a otra edición de ¿Quién golpeó a quién? Hasta la vista, Tupanas Chicama.